¿Qué se va a hacer? Hay un pasaje de la Escritura que a mí me gustaría pedirles una opinión antes de ir y leerlo y antes de decirle cuál es ese pasaje. ¿Alguna vez escribieron una carta? Por ahí son cosas más de otros tiempos, ¿no? Pero podríamos decir un correo electrónico, un WhatsApp. Hay algunos WhatsApp que son cartas extensas, ¿no? Si ustedes tuvieran que escribir una carta y básicamente la gran mayoría de las cosas que tendrían que poner lamentablemente en esa carta son errores cometidos por esa o esas personas, cosas que ustedes tienen en contra, cosas que tienen que decirle que se equivocaron, enumerar los diferentes errores que cometieron, decirles de alguna manera el camino a seguir para volver de vuelta. Si ustedes tuvieran que dedicarle mucho tiempo a escribir todas estas cosas, supongamos que llegaron al final, ¿cómo terminarían esta carta? Yo no quiero decir así, capaz que sonaría gracioso, pero no me animo a decir que yo les diría, digo, bueno, listo, ya está, no tienen solución. Si hay alguno bueno entre todos ustedes ahí en esa iglesia, trate de buscarse otra iglesia porque ahí están en el horno. Yo no me animo a decirle eso porque creo que no lo haría. Pero capaz que alguno de nosotros pensaríamos en un final tipo así, ¿no? Yo puse un par de expresiones tipo, una de ellas era SUD, poner tipo una sigla para que quede final abierto, cada uno que lea lo que quiera, ¿no? Pero son un desastre, podría ser una frase. Otra podría ser PI, peor imposible. Y uno podría imaginarse muchas de este tipo de frases, ¿no? Pero Pablo creo que nos da un ejemplo precioso de cuál debe ser el espíritu correcto a la hora de terminar una carta, de terminar un mensaje. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 16. Yo anoté algunas de las cosas como para entrar en calor, ¿no? Seguramente me olvidé de varias, pero Pablo ahí a estos hermanos con los cuales estuvo 1 año y medio aproximadamente, mes más, mes menos, estuvo con ellos allí con estos hermanos de esta ciudad tan comercial, tan grande, tan importante, y dejó una iglesia fundada, sustentada en las verdades de la palabra de Dios, del Evangelio del Señor Jesucristo, pero después de un tiempo ellos empezaron a cometer algunos, por ser generosos, algunos errores, ¿no? Y yo notaba acá divisiones en la iglesia, falta de disciplina, demandas entre hermanos en los tribunales, errores conceptuales sobre el matrimonio, inmoralidad sexual, mal comportamiento en el culto del Señor, mal uso de los dones espirituales, errores doctrinales en cuanto a la resurrección de los muertos, idolatría en cuanto al sacrificio de los ídolos, abusos en la cena del Señor, errores al tomar la cena indignamente, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno podría seguir la lista probablemente. Y cuando llegamos al capítulo 16 de 1 Corintios, vamos a leer cómo Pablo termina esta carta. Y yo creo que solamente, sin analizarlo, pero solamente leyéndolo, ya para nosotros tiene que ser de gran ejemplo y de gran motivación a imitar actitudes como esta. Y yo, miren, queridos, estoy convencido de que en los próximos minutos no voy a decir nada que ustedes no sepan, ni nada que no estén en buena, no digo en el 100%, pero nada de que probablemente no estén o no estemos, permítanme unirme a este grupo, que no estemos aplicando. El ánimo no es decirles apliquemos algo que están despreciando o que no están llevando a la práctica. El ánimo es simplemente pensar juntos en estas cosas y decir, acá hay territorio como para mejorar. Acá por ahí, en el último tiempo, le aflojé un poco y puedo meterle un poco más. Ese es el ánimo. Y es un poco un acróstico basado, medio que salió al final un poco forzado, pero al principio como que sigo ordenando en lo que significa, en la palabra que traducimos como iglesia al español, eclesia del latín. Y en esas 7 letras me gustaría hacer un breve resumen y que nos animemos juntos, unos a otros, en relación a cómo Pablo termina esta carta. Como decíamos, haciendo el ejercicio, ¿no? ¿Cómo lo hubiéramos hecho nosotros?
Vamos a ver cómo lo hizo Pablo. Dice, 1 Corintios, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Después de que les dijo todo esto, les dice, cada primer día de la semana cada uno de nosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio, que yo también vaya, irán conmigo. La primera letra de esta palabra iglesia, eclesia, es la E, y tiene que ver con la entrega. Una de las cosas que me encantó de este pasaje tiene que ver con todas las barreras que Pablo está derribando en este momento. Pablo le está pidiendo a una iglesia gentil, permítanme calificarla de esa manera, básicamente compuesta por personas que no eran de raza judía, que tuvieran la oportunidad, que aprovecharan la oportunidad de ofrendar, de entregar, de dar a una iglesia que estaba necesitando, ahí sí, judía, no hay barreras, esto justamente tiene que ver mucho con el concepto de iglesia, y le está pidiendo que entreguen. 2 Corintios 8 es uno de los ejemplos más lindos en cuanto a entrega. Hermanos, dice, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, una iglesia que el Imperio Romano había dejado en una pobreza extrema, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza, en su generosidad. Aún siendo pobres, fueron generosos. Pues doy testimonio de que con agrado, voluntariamente, dicen otras versiones, han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Han dado, han entregado, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente, esta es la clave, ¿no? Priorizaron darse ellos al Señor y después entregaron sus ofrendas. Y luego a nosotros, por la voluntad de Dios. Este primer concepto de cómo termina Pablo esta carta, donde hubo mucho que decir de cosas que no estaban bien. Fue una carta que fue entregada y al final justamente hablaba de esto, ¿no? De entrega. Miren lo que dice Gálatas 1:4. Hablando del Señor Jesucristo dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Efesios reitera de otra manera, Pablo cuando le escribe a estos hermanos en Efesios les dice en Efesios 5:2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de olor fragante. Queridos, la iglesia es mucha cosa. Es un concepto bien amplio, profundo, que probablemente yo no esté capacitado para definir. Pero lo primero que veo al final de esta primera carta a los Corintios es que la iglesia es entrega. A veces por ahí lo vemos al revés. Y está bien, porque en realidad cuando hablamos de entrega, es muy sencillo lo que estoy diciendo, ¿verdad? Hay alguien que recibe algo. Pero qué importante verlo con los lentes correctos, con la óptica correcta, ¿no? El sentir que Pablo nos está transmitiendo en esta carta es entreguen. Puntualmente está hablando de una ofrenda, pero los ejemplos que leímos claramente nos dan a entender que la ofrenda es solo una consecuencia de una entrega primera que hubo, prioritaria, que es una entrega al Señor. La iglesia es entrega, permítanme decirlo de esta manera, es un sinónimo. Es cierto que recibimos cosas y gracias al Señor por todo lo que recibimos, pero la mirada correcta es la de la entrega. Y yo sé que la gran mayoría de ustedes tienen esta mirada, pero qué bueno recordarlo, qué bueno afirmarlo, qué bueno seguir hinchando por este concepto de entregarnos, de ofrecernos, de desgastarnos en entregar lo que podamos. Esta carta de 1 Corintios 16, si yo tuviera que resumir cómo Pablo termina, utilizaría una palabra que utilizó Wilson hace un rato, en varias ocasiones, esperanza. Es que la iglesia, de alguna manera, también es sinónimo de esperanza, porque el mensaje que tenemos para compartir es un mensaje esperanzador. Esperanzador en varios sentidos.
pero es un mensaje de esperanza. Y Pablo puede haber descrito 1000 errores y puede haber dicho 1000 cosas que había para corregir, pero cuando termina esta carta en respuesta a cosas que se le habían planteado, Pablo termina con un mensaje esperanzador. 1 Corintios capítulo 16 es un mensaje esperanzador para una iglesia que tiene muchos cambios que hacer, muchas cosas para corregir, pero es un mensaje de esperanza. Y ese es el mensaje que tenemos en nuestras manos. Es que el Señor Jesús, por medio de estos versículos que leímos, Gálatas 1:4, Efesios 5:2, algunos que mencionaron ustedes hace un rato también en la Cena del Señor, el Señor Jesús es un mensaje esperanzador. Y así lo tenemos que ver. Y mientras lo esperamos, no sé cuánto demorará, mientras lo esperamos, la esperanza tiene que estar en nosotros. Y ojalá, queridos, los que nos ven, los que trabajan con nosotros, los que estudian con nosotros, los que nos ven en casa, nuestros hijos, vean en nosotros vidas esperanzadoras para los demás. Segundo, sigue avanzando Pablo en su saludo final y dice, a partir del versículo 5, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia. Y uno pregunta, ¿no? ¿Todavía tenés ganas de ir? Sí, claro que tiene ganas de ir. Dice, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros y aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, algo rápido, digamos, tipo visita de médico, ¿no? Pues espero salir con vosotros, estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Este era el sentir de Pablo. Uno podría decir, Pablo, pero ¿en qué lío te vas a meter, no? Pero con todos los líos que tienen allá. No, pero este no era el sentir de Pablo. El sentir de Pablo era un sentir de cuidado. Esta es la segunda palabrita, cuidado. Él amaba esas iglesias que el Señor le había guiado a construir de la nada, peleándose en principio siempre como que había una gran pelea, ¿no? Y tenía, bueno, si no lo echaban, ¿verdad? Pero si lo dejaban hablar, a la ciudad que iba, en las sinagogas, en los diferentes lugares, ¿no? Y armaba la iglesia allí y les enseñaba y trataba de preparar esos líderes que iban a quedar adelante, ¿verdad? O mandaba a otros de otro lado. Qué lindo todo eso que se nos cuenta en Hechos. Pero claro, ¿cuál es el sentir de Pablo? Pablo lo que siente por ellos es que los tiene que cuidar. Miren lo que dice Primera de Pedro, también otra persona, otro hermano que aprendió mucho de esto, ¿no? Del cuidado. Ruega a los ancianos. Y si bien, queridos, esto está específicamente mencionado para los ancianos, pero yo creo que ni que hablar que para ellos es una tarea. Pero no con exclusividad, sin lugar a dudas. No, ellos la tienen como tarea, sí. Es algo que tiene que salirles de por sí, ¿verdad? Pero es algo que todos debemos hacer. Eso es por lo menos lo que a mí me parece. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Dice, versículo 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. ¿Cuál es el grito acá de Pedro? Cuídense. Es lo que Pablo les está diciendo. Yo voy a estar con ustedes, pero no un ratito. Voy a ir y me voy a quedar. Él los quería cuidar. Filipenses 4:10 dice, al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Dice Pablo, después aclara que no era porque lo habían descuidado, sino porque no habían tenido oportunidad, o eso es lo que yo entiendo, ¿no? Llegó una oportunidad y la aprovecharon, la tomaron y dijeron, vamos a cuidar de Pablo. Qué lindo. Qué lindo es estar ahí, ¿no? Al alpiste, como decimos a veces, mirando, escaneando así, a ver dónde hay una oportunidad para cuidar a alguien, para extenderle una ayuda. Si le dedicamos un ratito, vamos a ver que seguro el Señor va a poner a alguien ahí al que de alguna manera podamos cuidar, con una oración, con un mimo, con una compañía, con un café, como me viene reclamando, esta semana lo agendamos. Y charlar un rato, y esas cosas es cuidarnos, es hablar y escucharnos y dejar nuestros motivos de oración. Este era el sentir de Pablo. Después de haberle dicho 1000 cosas que estaban mal,
Pablo seguía sintiendo en sí ese ánimo de ir, estar entre ellos y cuidarlos. Este tiene que ser, y yo sé que lo es, y sé que ustedes lo saben, pero simplemente recordarlo. Cuando estamos en iglesia, el sentir que debemos tener es el sentimiento de cuidarnos, de intentar extender una mano. Como me decía alguien el otro día, ¿no? Después de mandarme un audio extenso, como de 7 minutos, terminaba con esta frase, ¿no? Tenemos que cuidarnos. Tenemos que fijarnos a ver en qué podemos ayudar. Seguimos porque el tiempo pasa rápidamente. La tercera letra, perdón, es la L y tiene que ver con libertad. Habla allí de Timoteo. Seguimos a partir del versículo 10 y dice: y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, con libertad, dicen otras versiones, porque él hace la obra del Señor así como yo. Qué lindo, ¿no? Pablo no solamente tenía un cuidado directo con ellos, sino que también los iba preparando y les iba diciendo, bueno, y va a venir Timoteo y va a trabajar entre ustedes, permítanle que trabaje con tranquilidad, con libertad. Seguimos, dice la cuarta letra es la E y tiene que ver con encaminadle. Otras versiones, quizá alguno de ustedes pueda tener una así, una de estas, dice ayúdenlo. Versículo 11, por tanto nadie le tenga en poco o lo menosprecie, dicen algunas versiones, sino encaminadle en paz, ayudadle para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Así que la E de encaminadle. Vamos a leer un par de versículos que tienen que ver con esto y que están allí en Hebreos. El autor de los Hebreos nos dejó claro este concepto. Primero que nada nos presentan a Dios y después nos hablan algo en relación a nosotros. Miren, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y el versículo 16 dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Pablo, después de recordarle cosas para corregir, se acuerda de decirles esto, ¿no? Ayuda. Tenemos un Dios que nos ayuda. ¿Cuál es la tarea a partir de ahí? Que unos a otros también nos ayudemos. Y vieron que si bien uno puede utilizar diferentes palabras, es como que siempre vamos para el mismo lado, ¿no? Lo llamamos ayuda, lo llamamos cuidado, lo podemos llamar interés, lo podemos llamar preocupación por el que está al lado. Hay diferentes maneras, pero el concepto es el mismo. Vienen de Dios, de toda su entrega, de todo su cuidado, de toda su ayuda, y de la misma manera pretende el Señor que salga de nosotros de esa manera. Dios nos ayuda, entonces también nos pide que ayudemos a otros. Avanzamos, los minutos también avanzan. Volvemos ahí a 1 Corintios 16 y dice la palabra del Señor. Acerca del hermano Apolos, versículo 12, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Versículo 13, velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Y esta es la siguiente letra en nuestro acróstico de Eclesia, la S, que tiene que ver, y obviamente no podía faltar, con el servicio. Y seguimos más o menos en los mismos temas, ¿no? Gálatas, capítulo 5, versículo 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad, fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Una de las muchas, no recuerdo cuántas exactamente, expresiones del Nuevo Testamento que nos dan una tarea que tiene que ver con los unos a los otros. Y lo lindo de esto es que no pone la responsabilidad sobre algunos, sobre los que más recursos tienen, sobre los que más dones espirituales recibieron en el reparto, sobre los que más facilidad han tenido en la vida, ni nada por el estilo. Es la misma responsabilidad. Tenemos la misma responsabilidad de servirnos unos a otros, aquellos que venimos de una familia con bases no cristianas o aquellos que vienen de una 14ª generación de creyentes. Tenemos la misma responsabilidad de aquellos que hace, no sé, ya no me acuerdo, 29 años en la fe
¿Mucho? ¿O algunos que hace poquito que están caminando con el Señor y participando de esto, de esta brillante idea del Señor que fue la iglesia? Todos tenemos esta tarea de servirnos los unos a los otros. Insisto con un concepto que lo dije hace rato y lo voy a repetir de vuelta. Sé que no les estoy diciendo nada que no sepan. En ningún momento la oración para este mensaje fue decirles algo que no supieran. Simplemente recordarnos, porque creo que nos hace bien, y con un ejemplo puntual, que es Pablo, cuando termina esta carta a estos hermanos, de las cosas que tenemos que tener claros para seguir adelante. Gálatas 5:13 nos decía justamente esto, ¿no? Servirnos con amor los unos a los otros. Y casi ya llegando al final, solamente quedan 2 letras. La I tiene que ver con la imitación o con el ejemplo, lo dice el versículo 18. A partir del 16 leemos, así terminamos todo el pasaje. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a tales personas. Personas dignas de imitación o de reconocimiento, por ser ejemplo en algunas cosas que habían hecho. Pablo reitera este concepto. Es como que raro, ¿no? Pero tranquilos, porque el Espíritu Santo lo permitió y lo inspiró a escribirlo. Pero Pablo decía esto, ¿no? Sed imitadores, imítenme. Algo tenía como para imitar. Y creo que tiene que ser una oración, queridos, que también, ¿no? Cada tanto la tenemos que tener ahí en clara, en reiterarla, ¿verdad? No me sale la palabra exacta, pero el darle gracias a Dios por aquellos que ha colocado a nuestro alrededor, que son dignos de imitación, que son de ejemplo para nosotros. Qué lindo hacerlo, qué bien que cae cuando esto se dice con humildad, cuando se dice no por pasarle la mano a nadie, sino al contrario, con un buen sentimiento, agradecimiento. Qué lindo que es poder tanto decirlo como escucharlo. Qué relaciones que forma. A veces entre un líder y su liderado, sobre un niño y su maestra de escuela dominical, entre hermanos ancianos, estoy hablando de edad, que por ahí después de una carrera juntos, durante tanto servicio, durante tanto tiempo, el uno al otro se dice gracias por estar, gracias por acompañarme. Cuántas cosas para el Señor hicimos juntos. Qué lindo eso. De eso se trata la iglesia, queridos. De agradecernos algún ejemplo, algo digno de imitar. Pablo lo dice acá y dice que reconozcan a tales personas. Y por último, seguimos leyendo, a partir del versículo 19, está ahí como que ya terminando este saludo tan lindo, y dice, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Iglesias en las casas, ¿no? No tiene nada que ver con el mensaje, simplemente así era. Os saludan todos los hermanos, saludados los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo está con vosotros. Y como no podía ser de otra manera, termina diciéndolo, mi amor en Cristo, Jesús, esté con todos vosotros. Amén. Otras versiones dicen, los amo en el Señor. Y esta es la última letra de nuestra palabrita, eclesia, la A de amor. Sin lugar a dudas, Pablo escribe esto de esta manera porque los amaba. No hay otra posible explicación. Yo pensaba cuando estaba terminando este mensaje y escribiendo algunas anotaciones, a veces uno piensa, ¿no?, en respaldar el concepto con algún versículo. Hay que tener cuidado con eso, con ese razonamiento, ¿no? Pero ¿es necesario buscar algún versículo de la palabra para respaldar la palabra amor? ¿Verdad que no? No es necesario. Casi les diría que si agarramos la Biblia así, bueno, los que tienen su celular no pueden hacer esto, ¿no? Pero, y abrimos así y probablemente leamos un versículo o que utilice la palabra o que nos referencie al amor de Dios o que nos pida que nos amemos los unos a los otros, casi que seguro.
porque eso es la palabra de Dios, eso es Dios en sí mismo. Su sustancia es amor. Creo que esto es una de las cosas que a veces nos olvidamos. No estoy poniendo sobre ustedes algo, estoy hablando de mí. Que el mensaje que tenemos para dar no es esperanzador, pero sin lugar a dudas tiene que ver con el amor. Somos el único grupo, queridos, que tenemos un Dios que sufrió. Somos el único grupo de fe, el único mensaje esperanzador que puede hablar de un Dios que por amor sufrió. Repasen el Nuevo Testamento y el concepto de amor va totalmente conciliado y ligado al de sufrimiento. ¿Quién más puede presentar a un Dios que sufrió? Cuando nosotros presentamos el Evangelio del Señor Jesús, mostramos a un Dios que amó hasta el punto de poder exhibir sus cicatrices de amor y decir, yo sufrí. Y eso nadie más lo puede hacer. Solo Jesús fue, siendo Dios 100%, quien sufrió por nosotros. Y este es un mensaje que la iglesia tiene que recordar. Yo sé que lo hace. No estoy pidiendo que recordemos algo que olvidamos. Yo sé que la iglesia lo hace. Simplemente charlarlo entre nosotros y recordarnos los unos a los otros que tenemos un Dios, un Señor, un Salvador que nos entiende en el sufrimiento. No hay nada que podamos nosotros sufrir que Él no haya sufrido. No hay ninguna cicatriz que podamos tener de vida que Él no pueda decirnos, yo ya lo sufrí. Él se hizo hombre. Él estuvo entre nosotros y padeció de cerca, con una gran diferencia. No pecó, pero estuvo ahí. Estuvo cerca, sintió el dolor, sufrió por nosotros y no tanto concentrándonos en esos sufrimientos que fueron sufrimientos del Señor en la cruz, sino ese apartamiento, esa distancia, esa separación, ese clamor del Señor al no tener ese tiempo breve de esas horas, esa comunión perfecta que tenía con el Padre. Vaya si fue sufrimiento para Él. Qué bueno esto, ¿no? Qué bueno que Pablo termine esta carta con esta declaración. Ayer alguien también me decía esto, ¿no? Yo no entendía algo que me estaba contando y se lo estaba escribiendo ahí por WhatsApp y esta hermana me decía, Gastón, es por amor, no hay nada que entender. Es así, es amor, chau. No hay que explicar. Es lo mismo cuando pensamos en el Señor, lo hizo por amor. Termino con una anécdota que hace un tiempo leí ahí en un libro que nos pidió Feli, que nunca creo que no lo leyó todavía, pero un empresario muy famoso, quizá uno de los más famosos de la historia, Steve Jobs, en un momento estaba buscando una persona para su empresa y fue y le dijo algo que él en ese momento estaba trabajando en una empresa, menos mal que no estaba trabajando en Coca-Cola y no se metió con la Coca Light, se metió con la Pepsi, así que lo perdono. Pero le dijo a esta persona esta frase. Lo estaba tratando de convencer de llevarlo para su compañía, ¿no? Necesitaba un corporativo así, con experiencia como él. Y le dijo, ¿quieres vender agua azucarada el resto de tu vida? ¿O querés venir conmigo a cambiar el mundo? Y con esta frase lo conquistó y se lo llevó. Ahora, nunca voy a tener la oportunidad de decirle a Steve Jobs que se equivocó. Pero él no cambió el mundo, o sea, él pudo haber adelantado, darnos aparatos que andan rápido, etc. Pero él no cambió el mundo. El que cambió el mundo fue el Señor Jesús. Lo que hizo fue dejar de vender una bebida y pasar a vender computadoras y aparatos similares. Nada más que eso. Pero qué importante pensar en esto, ¿no? En esta frase de cambiar el mundo. Fue el Señor Jesús el que cambió el mundo. Fue el Señor Jesús el que con su vida, con su ejemplo, con su muerte, marcó un antes y un después. Y fue este mismo Señor que nos dejó a nosotros el privilegio de seguir contando y de seguir extendiendo con este mensaje esperanzador, este cambio que Él plantea para cada uno de nosotros. Y básicamente nos dejó algunas herramientas ahí para que lo podamos hacer, ¿no? Nos dejó la autoridad de la palabra de Dios y nos dijo, vayan,
porque también les voy a dejar el poder del Espíritu Santo. Y bueno, ahí tenemos esas herramientas, como para contarle a los demás, como para recordarles que sí hubo alguien que cambió el mundo. Así que la iglesia, como algo que tiene que ver con entrega, cuidado, ayuda, servicio, ejemplo y amor. Señor, gracias por este lindo tiempo en el que recordamos al Señor Jesús, lo que Él ha hecho y también esa promesa hermosa que nos hizo de que un día vuelve. No sabemos cuándo, no sabemos cuánto falta, pero es una esperanza que tenemos viva en cada uno de nosotros. Ayúdanos a que esa esperanza sea contagiosa de alguna manera. Y gracias por la palabra que nos dejaste, la Biblia, para invitar a otros a creer en aquel que lo cambió todo. Qué lindo escuchar muchas veces de niños, de personas adultas, decir que arreglaron sus cuentas contigo. Qué lindo, qué bien se siente, Señor, qué gratitud, qué momento tan bello poder escuchar a un niño decir que pidió perdón, que tiene las cuentas arregladas con Dios. Qué lindo. Gracias, porque esas son cosas que seguimos viendo, que nos ilusionan, que nos alientan a seguir adelante. Señor, te bendecimos por eso. Y también te damos gracias por el Espíritu que nos da poder para hablar, para contar, para animarnos, para extender los límites, para seguir hablando de aquel que todo lo cambió. Gracias por Pablo, gracias por su ejemplo, gracias porque aún reconociendo mucha cosa para cambiar, mucho error, nos deja un mensaje esperanzador, que es vivir la iglesia, que es intentar cada día disfrutar de esto que nos dejaste. Gracias, Señor. Gracias por todo tu amor, gracias por toda tu entrega, gracias por todos tus cuidados, gracias por tu ayuda de cada día. Oramos agradecidos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.